Que hoy se pone bueno esto, la ley de Coulomb. Bien, ¿qué tal? Nuevamente yo, Diego. Vamos a explorar la interacción entre cargas que están quietas. Esto va a ser importante precisamente porque la expresión que vamos a encontrar para la fuerza entre cargas va a ser solamente válida si las cargas están quietas o si su movimiento es muy lento. Más adelante, cuando veamos magnetismo, precisaremos un poco mejor respecto a qué me refiero con lento. Lo que vamos a discutir es lo que descubrió Coulomb cuando analizó la interacción entre cargas utilizando una balanza de torsión. Esta balanza de torsión es simplemente un hilo que se va a torcer cuando experimenta un torque. Y en uno de los extremos de la vara está precisamente la carga, a la cual le acerco otra. Lo que encuentra Coulomb es que la fuerza de interacción entre estas dos cargas es proporcional al producto de las cargas. Aquí entonces me he cuidado de poner el módulo de la fuerza porque es un vector. Y de aquí también entonces uno podría desprender que la carga es un número, un escalar, no un vector. La otra propiedad que encontró Coulomb es que la fuerza entre las cargas dependía como el inverso al cuadrado de la distancia entre ellas. Y aquí de una vez voy a mencionar algo bien interesante. Cuando yo les digo la distancia entre dos puntos, obviamente estoy hablando de puntos, o sea, estoy pensando en puntos. Cargas puntuales. O sea que la expresión que vamos a encontrar, la expresión de la fuerza coulombiana, es válida para cargas puntuales. Hasta este punto pues no aparece el carácter vectorial de la fuerza. La otra propiedad que encuentra Coulomb sobre la fuerza entre cargas puntuales estáticas es que la fuerza va en dirección de la línea imaginaria que une las dos cargas. Entonces, si tengo un vector entre las dos cargas, o sea, un vector que se separa, que da la posición relativa entre las dos cargas, yo puedo definir un vector unitario y la fuerza precisamente va a ir en esa dirección. Ahora, aquí como la estoy poniendo, estoy pensando en la fuerza ejercida sobre la carga 2 debido a la carga 1. Con esto entonces podemos sumar otras dos observaciones interesantes. La primera, que ya en algún momento habíamos mencionado, es que hay dos tipos de carga y cómo las distinguimos precisamente porque si son cargas del mismo tipo, entonces se van a repeler. Y si son cargas de tipo contrario o de signo contrario, entonces se van a atraer. Además, tenemos que sumarle el hecho que la fuerza coulombiana satisface el principio de linealidad o de superposición lineal. O sea que si yo tengo varias cargas, la fuerza que ellas ejercen sobre otra carga extra va a ser precisamente la suma algebraica vectorial de cada una de las fuerzas. Ahora, si sumamos todos estos ingredientes, entonces podemos tener una expresión que es bien famosa, que es precisamente la fuerza de Coulomb, donde he introducido una constante K que pues tiene el rol de fijar las unidades para que me quede precisamente las unidades de fuerza en ambos lados. Esto va a ser un juego que ya ahorita vamos a especificar mejor. Pero aquí tiene que ser claro que esa constante tiene que ser positiva. Porque yo quiero que cuando las dos cargas tienen el mismo signo, voy a tener entonces de su multiplicación tengo un signo positivo. Más con más es más, menos con menos es más. De tal manera que entonces la fuerza que va a experimentar la carga 2, debido a la carga 1, va a ir precisamente en la dirección que trata de alejarla. O sea, es repulsiva. Si la K que aparece ahí es positiva. Si hubiera tomado el signo contrario, hubiéramos tenido una atracción entre cargas del mismo signo y repulsión entre cargas de signo contrario. Otra forma muy común de encontrar la ley de Coulomb, que se encuentra a veces en los libros, es esta expresión de aquí, pero tiene un pequeño inconveniente y es que no aparece su carácter vectorial. Recordemos que una fuerza tiene que ser un vector y es importante saber precisamente la dirección de la fuerza para saber si, por ejemplo, hay repulsión o atracción. Aquí entonces esta me sirve, por ejemplo, para calcular fuerzas entre dos cargas.
y hacer el cálculo, pero entonces yo no sabría en qué dirección va si tengo las cargas dispuestas en un espacio tridimensional, por ejemplo. Y puedo entrar en equívocos para saber si es atractiva o negativa. Entonces aquí simplemente uno supondría que si es negativa es atractiva y si es positiva es repulsiva. Entonces nosotros quisiéramos mantener el carácter vectorial de la fuerza. Es importante tener esto en mente porque después quisiéramos pues aplicarlo a distintos sistemas de carga. Dos cargas empieza a ser muy aburrido. Entonces vamos a incluir en la expresión inicial que teníamos, vamos a incluir una forma un poco menos compacta pero más útil a la hora de aplicarla, por ejemplo, para hacer superposición lineal. Como vamos a partir es asignarle un vector posición a cada una de nuestras cargas. R1 para la carga 1 y R2 para la carga 2. De tal manera que entonces el vector posición relativo va a ser la diferencia entre R2 menos R1. Y entonces ahora lo único que nos queda es encontrar el módulo. El módulo es una tarea sencilla de, digamos, formalmente de evaluar. Y encontrar el vector unitario, que es simplemente tomar precisamente el vector relativo y dividirlo por su norma. De esta manera entonces obtenemos una forma un poco menos compacta, pero mucho más útil de lidiar con la fuerza de Coulomb. Por ejemplo, si yo quiero hacer superposición lineal, entonces tengo que hacer una suma vectorial y para hacer sumas vectoriales usualmente a manera práctica lo mejor es poner un sistema de coordenadas y establecer las componentes de cada una de las fuerzas. Ya con esta expresión entonces por ejemplo puedo hallar la fuerza, la componente X de la fuerza, la componente Y de la fuerza y la componente Z y lo puedo hacer para cada una de las cargas. Recuerdo que aquí la fuerza que estoy encontrando es la fuerza debida a la carga 1 sobre la carga 2. Y es una cuestión de intercambiar 1 con 2 para hallar la fuerza de la carga 2 sobre la carga 1. Y aquí vemos entonces que satisface la tercera ley de Newton. La fuerza que ejerce 1 sobre 2 es idéntica a la fuerza que ejerce 2 sobre 1, pero en sentido contrario. Ahora, si ya quiero aplicar la ley de Coulomb para hacer cálculos o estimaciones, etc., entonces tengo que hablar de las unidades. Ese K que estaba introduciendo antes pues todavía aparece sin unidades. Aquí aparece algo interesante y es que tenemos que considerar que estamos introduciendo una nueva cantidad, la carga eléctrica. De tal manera que entonces tenemos alguna libertad de decir qué unidades tiene. Esto es lo que sucede precisamente en el sistema CGS, donde yo voy a establecer que la unidad de carga eléctrica no va a ser independiente a las de distancia, masa y tiempo. Y entonces vamos a definir una unidad que se conoce como la unidad de Stat-Coulomb o unidad eléctrica, en inglés ESU, de las siglas. Y en estas unidades entonces digo que la interacción entre dos cargas con carga 1 ESU o un Stat-Coulomb a distancia de 1 centímetro es precisamente una DINA. Y como las unidades de carga del Stat-Coulomb está definida en términos de las unidades de masa, longitud y tiempo, entonces voy a tener que mi constante K no tiene unidades y además tiene valor 1. Por esto mismo entonces las unidades ESU son bastante convenientes a la hora de realizar cálculos. Si yo tengo las cargas en ESU o en Stat-Coulomb y manejo todas las distancias en centímetros, entonces me puedo simplemente olvidar de la constante K, que tiene valor 1 sin unidades. Ahora, un sistema de unidades más común, usual, es el Sistema Internacional de Unidades o MKS. Allí, en cambio, las unidades de carga sí se van a tomar como algo independiente. Vamos a suponer que estoy introduciendo una nueva unidad. Y esta nueva unidad la vamos a llamar el Coulomb. Como aparece una nueva unidad, necesariamente tengo que introducirle dimensiones a mi constante para que fije todas las dimensiones y las unidades y me entregue newtons de fuerza. Ahora, esta constante usualmente se escribe en términos de otro parámetro, la permitividad del vacío, epsilon 0. Y se dice entonces que vamos a definir la constante como 1 sobre 4pi epsilon 0. Y entonces, dos cargas
de magnitudes 1 coulomb cada una interactúan estando a una distancia de 1 metro con una fuerza de 1 sobre 4 pi epsilon 0 en todo este número que me entregué en newtons. Y esto define la unidad de newtons. Con esto entonces ya podemos hacer algunos ejemplos, que los haré en otro lado. Quisiera, en otro espacio también, discutir un poco de las propiedades de esta fuerza. Así que nos seguimos viendo. Chao.